Video número 28. Redes malladas. Bien, señores estudiantes, entonces nos corresponde trabajar el segundo tipo de redes de distribución. Ya hemos visto lo que se llaman las redes ramificadas, pues ahora vamos a ver otro tipo de redes que es más importante, que son las redes malladas. ¿Qué son las redes malladas? Son aquellas constituidas por tuberías interconectadas formando mallas. Ya lo habíamos visto en un ejemplo anterior, una localidad, y entonces lo que queremos hacer es interconectar formando mallas. Las redes ramificadas no se forman mallas, no son redes independientes. Estas redes, el agua circula indistintamente en un sentido o en otro. Este tipo de red de distribución es el más conveniente y tratará siempre de lograrse mediante la interconexión de las tuberías a fin de crear un circuito cerrado que permita un servicio eficiente y permanente. Bueno, ¿qué más diríamos sobre estos sectores? Dice, se adopta en poblaciones en donde las calles forman un sistema de cuadrículas. Tiene la ventaja de que un punto dado puede ser alimentado por diferentes conductos a la vez, dándole a la operación del sistema mayor flexibilidad. Están constituidas por mallas de distribución de las tuberías principales, tuberías secundarias o de relleno y ramales abiertos. Los cálculos se realizan sobre las mallas que forman las tuberías principales o redes matrices. Entonces vamos a ver una mallita que ya la teníamos anteriormente, pero vamos a determinar. Miren aquí, esta es una localidad. Lo primero que hago yo es localizar mi red, la población, las cuadras y toda esa cosa. Entonces, una vez que ya tengo localización, pues veo los puntos donde yo más necesite el agua. Donde yo más caudal necesite, pues por ahí voy a llevar mi red. En este caso, he hecho unas dos mallitas, miren, una malla aquí y otra malla aquí. Mínimo son 4 o 5 mallas, 5 localidades mínimo, y máximo 8 y 9 para una red. Por eso están formando, miren, una malla y otra malla. ¿Cuál es la ventaja? Es que si yo, por ejemplo, por aquí se me dañó aquí la tubería, pues yo tengo una válvula aquí y cierro esta válvula aquí y dejo de funcionar por aquí, pero no quiere decir que un daño aquí, pues como se alimenta por acá, pues se puede alimentar por un punto de acá, ¿no? Por ejemplo, un daño aquí, este sector se puede alimentar por acá, ¿no? Entonces, indistintamente, por ejemplo, un daño aquí, por acá no se puede alimentar, entonces cerramos el tramo, pero el resto de aquí, la gente que está aquí se va a alimentar por la red de distribución que puede ir por aquí y alimentando el sistema. Por ejemplo, un daño aquí en esta parte, en esta tubería, pues bueno, entonces yo digo cierro aquí y listo. Y saco esta parte de la localidad fuera de servicio, pero el resto me queda funcionando. Entonces esa es la ventaja de las mallas, ¿no? Que en un punto yo puedo hacer, por ejemplo, en este punto puedo alimentarlo por acá, o también si ya no puedo aquí, lo puedo alimentar por acá. Entonces, indistintamente. ¿Qué es lo que hay en las redes de distribución? Pues, como decíamos nosotros, formando mallas. Aquí teníamos nosotros 3 tipos de tubería. La malla, tenemos la tubería principal, que es esta roja, ¿no? La tubería principal. La amarilla, que sería la tubería secundaria. Miren ustedes estos salticos que doy, ¿no? De aquí y de aquí con ese salto. ¿Qué quiere decir ese salto? Que la tubería no está unida, esta tubería de aquí con esta tubería de acá, ¿no? Entonces yo cualquier daño que hay aquí, pues cierro estas 2 válvulas. Y lo que hago es, al cerrar estas válvulas, pues sacar el servicio este tramo, pero no saco más de ahí de la redistribución. Por eso yo formo mallas de tuberías principales, con las tuberías. Estas son las tuberías secundarias o de relleno. Las tuberías las coloco, las instalo, ¿no? Y aquí tenemos tramos terciarios, ¿no? Miren, tramos terciarios acá. Inclusive acá, pues tenemos estas son zonas de futuro desarrollo. Miren, pintado esto, pues entonces llego hasta aquí la tubería y le dejo, ¿no? Salidas para las zonas de futuro desarrollo. Entonces tenemos eso.
Podemos nosotros estar malla, sectorizarla, ¿no? Una válvula aquí y otra válvula aquí y válvulas en estos lados, entonces yo puedo sacar de servicio la parte de abajo y dejar funcionando la parte de arriba. O si no, si yo quisiera quitar de servicio esta zona, pues no es más que cierro estas dos válvulas y aquí cierro las válvulas correspondientes a este lado y me queda fuera de servicio esta zona, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que yo puedo sectorizar con las válvulas. Por ejemplo, este tramo de aquí, ¿qué quiere decir? Que de aquí a aquí, cualquier daño que haya de aquí a aquí, yo puedo cerrar estas dos válvulas, o de aquí a aquí, o de aquí a aquí. Pero cualquier daño en este punto, por ejemplo, cierro esta válvula, cierro esta válvula. No lo lleno de válvulas, porque hay unos que llenan mucho de válvulas y en cada punto le meten 4 válvulas y eso le sale carísimo porque una válvula de esas cuesta. Y metiéndole tantas, entonces yo, tramos largos, miren, tramos largos 2 válvulas, tramos aquí, estos cortos 2 válvulas, este largo 2 válvulas, etc. Bien, entonces tenemos eso, lo que sucede allí, ¿no? Entonces yo lo primero que hago es ya teniendo mi población, pues veo a qué puntos tengo que llevar yo la mayor cantidad de agua y formo mis mallas. Puede ser una malla, puede ser 2 mallas, 3, 10, 15, 20, según la población. Bien, entonces, si, continuando con esto, ya decíamos nosotros, habíamos hablado de las redes ramificadas, entonces estábamos en las redes malladas y tendríamos esto, ¿no? Dice, en el dimensionamiento de una red mallada se trata de encontrar los gastos de circulación de cada tramo, para lo cual se debe apoyar en algunas hipótesis estimativas de los gastos en los mismos. Entonces, tenemos algunas definiciones. Nudo es el punto de encuentro de varios conductos. Por ejemplo, este es el nudo. Aquí se encuentra, aquí entra y sale. Entonces, este es un nudo. Acá hay otro nudo. Por ejemplo, aquí hay dos, ¿no? Entra y sale. Aquí hay un nudo, aquí hay otro nudo. Punto muerto es la extremidad de una ramificación, por ejemplo, aquí, ¿no? Le hacíamos nosotros este cuadradito, quiere decir que hay un tapón, ¿no? De estas partes. Un tapón o una válvula muchas veces, si podemos extender eso. El tramo dice parte de un conducto comprendido entre dos nudos sucesivos o entre un nudo y un punto muerto, ¿no? Entonces aquí dos nudos o un nudo y un punto muerto. Configuraciones de la red de distribución. Pues esto va a depender del perímetro sanitario y va a depender de la infraestructura, la topografía, si hay ríos, si hay mar, etcétera, ¿no? Entonces, pues tenemos generalmente lo que se llama mallado externo. Por ejemplo, la red que yo hice, ¿no? La que les mostré anteriormente es un mallado externo, ¿no? Entonces, esta es también un mallado externo. Entonces veamos cuánto es mallado es externo. Un desarrollo hacia la periferia motivado por la existencia de zonas planas que propicien tal extensión que induce a proyectar mallas exteriores, previniendo el desarrollo urbanístico hacia tales áreas, ¿no? Entonces, si yo veo que por acá se me va a extender el pueblo, pues yo hago zonas, por ejemplo, hasta aquí era el pueblo, pero hay zonas de futuro desarrollo externos, entonces yo digo, más bien hago mallado externo. Pero el mallado interno también, ¿no? Miren ustedes, ¿qué es esto? Ya no hago por acá, sino hago por acá. ¿Qué sucede? Que aquí hay límites, ¿no? Por ejemplo, límites legales, el perímetro sanitario, ¿no? O podemos, por ejemplo, aquí hay un río, entonces eso no me permite extenderme, ¿no? Que por aquí haya una topografía bien inclinada, entonces no me permite eso salir hasta esos lados, a esos lados de acá. O que, por ejemplo, esto en vez de ser una parte de un continental, sea una isla, entonces yo no me puedo extender hacia la parte de atrás. Entonces lo que tengo que hacer es hacer un mallado interno. ¿Por qué? Porque hay unos límites que no me permiten extenderme, entonces lo que voy a hacer es extenderme hacia arriba. Entonces, dependiendo de eso, pues puede ser mallado externo o mallado interno. Dice mallado interno en zonas que tienen limitaciones de expansión, ya sea por condiciones topográficas de difícil desarrollo urbanístico, por la existencia de ríos, lagos y mares, o por disposiciones legales que no permiten el desarrollo hacia determinadas zonas, conduce a proyectar mallas internas, previendo el desarrollo vertical o alta densidad en estos sectores.
Por ejemplo, nosotros aquí en la ciudad de Pasto, pues tenemos el volcán Galeras, entonces hay zonas, ¿no?, como son la de Briceño, que no se puede construir. Entonces hay una limitante, ¿no? Entonces hay el mapa de peligro de la zona volcánica, pues indica que en esa zona no se puede construir. Entonces esa es una limitante, ¿no? Bien, regulaciones de presión en la red, ¿no? Miren ustedes que yo aquí decíamos nosotros, ¿cómo quiero regular la red? Entonces decíamos que la diferencia de niveles entre el tanque y el suelo del piso el punto más bajo, pues tiene que ser de referencia estática de 50 metros. Pero, por ejemplo, aquí, de aquí hasta acá, digamos que hay 100 metros, entonces yo digo, uy, son 100 metros, no puedo, yo tengo que hacer dos redes, entonces hago una zona alta y una zona baja. Y entonces alimento la zona alta con este tanque y la zona baja con este tanque. Entonces así regulo las presiones, ¿no? Aquí, que era de aquí hasta aquí 100 metros, pues yo hago que de aquí a aquí sean 50 metros y los otros 50 de aquí a aquí, alimentados desde este tanque. Entonces, es regular las presiones para eso. Y aquí, pues puedo yo colocar unas válvulas, de pronto si yo necesito, pues puedo alimentar esta zona de abajo abriendo estas válvulas que alimenten de arriba hacia abajo, ¿no?, en situaciones de emergencia. Pero también podría hacer esto, ¿no? Tanque de almacenamiento, una red en la parte de arriba y aquí unas válvulas reguladoras de presión. Entonces, ¿qué hacen estas presiones? Quiebran la presión. Digamos que veníamos con una presión, llega a un punto que es 50 metros, la piezométrica, y la que sale, las pérdidas en el aparato, la válvula reguladora de presión son 20 metros, entonces 50 menos 20 sale con la piezométrica de 30. O sea, he perdido 20 metros de columna de agua en la válvula reguladora de presión. Eso lo que me hace es, tiene unos dispositivos que generan mucha pérdida y entonces la piezométrica baja, ¿no? Que son reguladoras de presión. Dice, con frecuencia se ha diseñado redes de distribución de agua con presiones elevadas en los puntos más bajos de la red. Esto ocasiona altos consumos y roturas de tuberías, claro, porque muchas veces estamos así y no, solamente no tenemos esto, sino que es una sola tubería. Entonces las presiones acá son 70, 80, 90 metros y entonces eso rompe las tuberías, ¿no? Por eso no podemos hacer presiones muy fuertes, porque en la parte alta de pronto no tiene y en la parte baja le sobra el agua. Y aquí tienen malos dispositivos y entonces esto se dañan los grifos y todos esos elementos y empiezan a consumir mucha agua y entonces esto queda con agua y esto sí no. Por eso hay que limitar las presiones, ¿no? Cuando por razones topográficas las presiones de servicio en el sistema de distribución son muy altas, resulta conveniente dividir las zonas en varias redes, ejemplo, alta, media, baja, las cuales pueden interconectarse mediante válvulas reguladoras o reductoras de presión o tanques de almacenamiento independientes que puedan servir de cámaras de quiebre para resolver estos problemas. Entonces, eso era lo que teníamos. Entonces, vamos a ver válvulas y tanques reductores de presión. Bueno, aquí yo puedo, por ejemplo, digamos que esta es la red, ¿no? Y aquí, por ejemplo, este tanque está alimentando este sistema. Pero de aquí, por ejemplo, ¿no?, aquí hay una red hacia una veredita que queda muy abajo. Entonces, de aquí, de esto, alimenta una veredita que está muy abajo. Entonces, esta distancia de aquí, de pronto ya no es, la diferencia de niveles no son 50 metros, sino de aquí a acá, 70, 80 metros. Entonces, las presiones son muy fuertes y muy elevadas. Entonces, yo aquí a la salida le puedo colocar una válvula reguladora de presión. ¿Para qué? Para regular las presiones y que acá abajo no me quede muy, con presiones muy elevadas. Entonces, regulo la presión aquí a la salida y tengo eso. Entonces, válvulas o tanques reductores de presión. Dice, este sistema requiere un mantenimiento cuidadoso. La válvula reductora de presión estándar es una válvula de globo accionada automáticamente en forma hidráulica por válvulas de aguja y resortes, que son los que requieren un cuidadoso mantenimiento. La presión del aguas abajo de la válvula
es constante tanto en el día como en la noche, cuando el consumo es mínimo. Si una válvula de corriente es costosa, con mayor razón, es una válvula reductora de presión. Entonces uno dice, sí, pongámosle, ¿no? Pero esto tiene implicaciones, ¿no? Tiene implicaciones que, digamos, que son caras, en primer lugar, ¿no? Y el segundo, que tienen que tener mucha operación y mantenimiento de estas válvulas reguladoras, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con estas válvulas, ¿no? ¿Por qué? Porque me están regulando, me están disminuyendo la presión. Por ejemplo, si yo de aquí salgo una reguladora de presión, pues tengo que estar constantemente operándola, manteniéndola, haciéndole mantenimiento para que me funcione adecuadamente. Por eso ya veíamos en la clase, alguna clase que nos vimos válvulas, veíamos lo que se llaman las válvulas reductoras de presión y las válvulas reductoras de carga caudal. Pues aquí estamos utilizando válvulas reguladoras de presión. Tanques de quiebre de presión, dice. Estos son tanques que separan la zona alta de la baja, cuyas redes actúan independientemente, ¿no? El tanque de quiebre requiere para su control una válvula de flotador que se cierra gradualmente cuando el consumo se disminuye. Por lo que para que esta válvula de flotador no vibre violentamente, debe instalarse en un pequeño tanque auxiliar llamado tanque de aquietamiento, el cual amortigua las fluctuaciones del nivel del agua. Anteriormente, en la clase anterior, habíamos visto que los tanques de quiebre de presión ya no se utilizan, ¿no? No sé, en redes de distribución no se utilizan, en aducciones sí. Por otra parte, el tanque de quiebre no puede alimentar la zona más alta de su área de influencia, la zona vecina de dicho tanque. Por este motivo, dicha zona debe alimentarse desde un tanque principal de la zona más alta de la red. Esto obliga a duplicar la red de distribución en la zona alimentada y por el tanque de quiebre en algunos tramos. La válvula de flotador requiere también un mantenimiento cuidadoso. Las válvulas de flotador se dañan mucho, ¿no? Están subiendo y bajando y tienen que tener un mantenimiento adecuado. Por todos estos motivos, la solución con tanque de quiebre resulta mucho más costosa que la correspondiente a válvulas reductoras de presión. Como se indicó atrás, estas dos soluciones son las que se han aplicado normalmente en la red de distribución, ¿no? Pero digamos que ahora no se utilizan, ¿no? Lo que se utiliza en vez de tanques reductores de presión es un tanque de almacenamiento para una zona alta y otra. Entonces, ese tanque de almacenamiento para la zona baja reduce la presión, ¿no? Bueno, estas son válvulas reductoras de presión, tanques reductores de presión, pero ahorita los tanques de almacenamiento funcionan como tanques reductores de presión. Pero hay otros elementos que yo en vez de poner estas válvulas reductoras de presión que son costosas, yo podría colocar lo que se llaman reductores de presión. ¿Y qué son? Entonces, ¿cómo se hace? Por ejemplo, yo vengo aquí con 6 pulgadas de aquí a acá. Y entonces yo quiero que se presente una alta pérdida de carga o energía. Entonces yo lo que hago es, de este tramo de 6 pulgadas hasta la mitad lo llevo en 6. Después hago una reducción, ¿no? Una reducción de 6 a 3 en un tramo de 1 o 2 metros y después una ampliación de 3 a 6. Entonces estoy haciendo esto, ¿no? De 6 a 3 y de 3 a 6. Esta aquí habría pérdidas de energía por la entrada, por la energía, pérdidas de energía por la fricción en este tubo y pérdidas de energía en la salida. ¿Esto qué hace? Que la cota piezométrica, ¿no?, tenga una caída. Y entonces estos reductores, miren, son hechos de la misma tubería, ¿no? Tubo, una reducción, inclusive puede ser así, de este tipo. Y aquí, pues, pierdo aquí, pierdo aquí. Entonces, si yo tengo la cota piezométrica aquí, menos la pérdida de esto, pues me da una salida aquí. Entonces, tengo el H, que sería la pérdida por la reducción. Entonces, estos son dispositivos que ya no son válvulas válvulas reductoras de presión, sino es cambiar de diámetro un tubo en una distancia corta y con eso yo puedo reducir la presión, ¿no? Cota piezométrica en este punto, digamos, y menos las pérdidas, cota menos las pérdidas que me da aquí,
Entonces me da la cota piezométrica en la salida. Esa diferencia de niveles es la pérdida de energía por la reductora de presión. Entonces, esa es, ¿no? Dice, dado que las dos estructuras tradicionales para reducir las presiones son costosas y que además tienen mucha dificultad de operación, Sinara ha propuesto una tercera alternativa, puramente hidráulica y que prácticamente no requiere mantenimiento ni operación especial. Esta alternativa es el reductor de presión, que consiste en un pequeño tubo de menor diámetro que el de la tubería a la cual se instala, como se muestra en la figura 9.9. Las pérdidas de carga en el reductor que se muestran en la figura se calculan en los párrafos siguientes. Entonces, de pérdidas de carga en la reducción, punto 1, punto 2 sería, ¿no? En la reducción, en la posible unión de desmontaje, tramo 2, y las válvulas y accesorios. Entonces tendría yo aquí pérdida 1, pérdida por fricción y pérdida por salida. Entonces, ¿cómo calculamos la 1? En la contracción, H es igual a K, B al cuadrado sobre 2G. Esta es fórmula de tipo universal. En cuanto K, B sub 2 al cuadrado, no es B sub 1, sino B sub 2 al cuadrado, que se enviaría aquí, ¿no? Sobre 2G y K, pues una constante que tiene que ver con el tipo de reducción que le pongamos. En la ampliación en el punto 3, entonces tendríamos el punto 3, H sub 3 dice que es igual a A sub 3 sobre A sub 2 menos 1 elevado al cuadrado por B sub 3 al cuadrado sobre 2G. Pero si yo veo aquí B sub 3 al cuadrado sobre G, aquí en el punto 1 estoy en función de B sub 2, pues yo también podría poner B sub 3 en función de B sub 2, ¿no? B sub 2 por Q sub 2, B sub 3 por Q sub 3, ¿no? Entonces, tendría yo aquí, pues, el valor de B sub 3 en función de D sub 2. Ecuación de continuidad. H sub 3 es igual a sub 3 menos A sub 2 menos 1 al cuadrado menos A sub 2 menos A sub 3 al cuadrado, B sub 2 al cuadrado sobre 2G, fíjense ustedes, en función de B sub 2. Entonces, A sub 3, H pérdida sub 3 es igual a 1 sobre menos A sub 2 sobre A sub 3, elevado al cubo por B al cuadrado sobre 2G. Y este cubo se fue para acá, pero este numerito se acá arriba. En el tramo de tubería, pues se dice usted pérdida por fricción es igual a F por L sobre D, B al cuadrado sobre 2G. ¿Cuál velocidad? Pues velocidad sub 2. O pueden ustedes ya, ustedes ¿qué tienen aquí? ¿No? Tienen la pérdida de carga por fricción y el caudal, y entonces usted puede entrar por pérdida de carga, ¿no? ¿Qué digo? Tienen el diámetro y tienen el caudal. El diámetro y el caudal porque tienen velocidad, ¿no? Y entonces pueden determinar cuáles son las pérdidas por fricción en ese tramo del tubo. Ustedes ya lo han hecho y ya está, saben cómo hacerlo. Entonces dice, se considera suficiente aproximación adoptar un valor de F en la ecuación de Darcy-Weisbach de 0.03. Nosotros no adaptamos igual a esto, no lo calculamos. Ya el programa lo calcula. No calcula el valor de F, sino toda la ecuación. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Metemos el caudal, el diámetro, la longitud del tramo, la temperatura, ¿no? Y el caso S, ¿por qué? Porque si decimos es PVC o tubería de hierro fundido, hierro galvanizado, entonces tendríamos nosotros ese caso S y calculamos las pérdidas por fricción. Sumando todas las pérdidas se obtiene finalmente, dice, pérdidas por fricción, por entrada, por aditamento y por salida. Caso R al cuadrado. Entonces dice, aquí está la expresión. Caso F es igual a caso R. Caso R, ¿qué es? De la entrada, menos el pérdidas por fricción, ¿no? Que es este, coeficientes, y pérdida por salida, por B al cuadrado sobre 2G. O también se utiliza esta expresión. Y en función del caudal, dicho tramo, pues aquí está en función del caudal. Cualquiera, pero están calculando las pérdidas por fricción o las pérdidas totales. Aquí es pérdidas totales porque es pérdida por aditamento a la entrada, por aditamento a la salida y pérdidas por fricción, o sea, pérdidas totales, ¿no? Bueno, en el cuadro adjunto se muestran las pérdidas de carga en el reductor propuesto para algunos tramos y para diferentes diámetros y longitudes para el caudal de diseño de una red de 31,5 litros por segundo. Entonces dice aquí, por ejemplo, pérdida de carga, ¿no? El caudal dice tramo 1,
diámetro 3 pulgadas, reducción a 3/4 y sale en 3/4. D sobre D, el área, la longitud, el K sub R, H sub F, ¿no? Y son las pérdidas, por ejemplo, 8,85 metros de presión. O sea que si yo tengo la cota piezométrica de entrada, digamos que es 50, menos 8,85 sería 41,25, ¿no? Estoy perdiendo esto, ¿no? Aquí he perdido más, ¿no? De 3 pulgadas a media, perdo 52. De 3 a 3/4 bajo esa condición, 18 y 23. Bien, entonces esos son, digamos, los aparatos que hay en la red de distribución y básicamente los tanques, ¿no? Tanques actúan como cámaras de quiebre de presión y reductores de presión y nos disminuyen la estructura estática, ¿no? Y entonces, miren ustedes qué sucede si yo coloco un tanque aquí, ¿no? Entonces, la red de la parte alta va a ser de diámetro pequeño y la red de baja tiene que ser de diámetro pequeño porque la población es pequeña. Sin embargo, si yo no hiciera este tanque, las redes principales tendrían diámetros grandes y se reducirían acá a diámetros pequeños. La otra ventaja es que esta tiene una presión y esta tiene una presión no mayor de 50 metros y la otra no mayor de 50 metros. Por lo tanto, estos aparatos sanitarios aquí que se dañaban tanto, pues en este caso con este tanque ya la presión reducida, entonces no se daña mucho. Entonces, eso es lo que implica esas características. Y esto pues podemos utilizarlo en reductores de presión, en tuberías. Muchas veces esas válvulas reductoras de presión se dañan porque no está bueno el agua, las agujas, etc. Entonces una alternativa es esta que le damos a ver. Bien, entonces cuando yo tengo una red como la que les presenté al principio, pues yo lo que hago es localizar sobre el terreno y sobre las cuadras los puntos donde necesitan mayor cantidad de agua. Y por ahí voy a meter mi red principal. Los cálculos se hacen sobre la tubería principal o la red matriz. Entonces, nosotros teniendo esa red matriz, yo empiezo a hacer mis mallas, ¿no? Yo, fíjense ustedes, ya tuve la red matriz, hice 2 mallas, una para la parte superior con 6 cuadras y otra para la parte inferior con máximo 8 o 9 cuadras. Entonces ya quedaron definidas esas 2 mallitas allí, ¿no? Decíamos ahora que ya tengo mis mallas, pero yo lo que tengo que calcular, lo primero, ¿no? Si ustedes ven, cuando hicimos la red ramificada, lo primero que nosotros determinamos fue el caudales, ¿cierto? A ver cuáles son los caudales. Con los caudales y las alturas determinábamos los diámetros, ibas chequeando y colocando los diámetros que eran, ¿no? Pues en este caso también, ¿no? El método de cálculo vamos a ver cuál es el método de cálculo de caudales que me hace, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy viendo el dibujito aquí, yo digo cuál es el caudal que pasa por aquí, o cuál es el caudal que hay aquí, cuál es el caudal que hay aquí. Necesito, ¿no? Yo lo primero, determinar cuáles son los caudales que vienen por acá, determinar cuáles son los caudales, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a hacer, el método de cálculo de caudales ahí en la red. ¿Qué tenemos nosotros? Pues nosotros tenemos el caudal máximo horario, ¿cierto? Lo que hicieron ustedes, calcularon el caudal máximo horario y eso lo vamos a utilizar en redes de distribución. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Dice, método de cálculo de caudales, entonces voy a decir cálculo de caudales por nodo, ¿no? Entonces dice, para el dimensionamiento de una red mallada se trata de encontrar los gastos de circulación para cada tramo, basándose en algunas hipótesis del cálculo tendientes a determinar los gastos en cada nodo. La determinación de caudales de consumo para cada uno de los nudos de la red debe efectuarse por el método de las áreas o por el método de la repartición media. En el caso de redes simétricas o más o menos uniformes, también puede utilizarse el método de la longitud abastecida. Entonces vamos a ver cómo hacemos nosotros para calcular nuestros métodos. Entonces veamos este método de las áreas. Voy a explicarlo un poquito, ¿no? Tenemos nuestra población.
Esta es nuestra población con todo eso. Entonces yo tengo unos nudos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los números. Y entonces veo aquí, por ejemplo, a este nudo le hago el área de influencia. Digo, por aquí es el área. Y a este nudo, digo, por aquí es el área de influencia. Este nudo 5 tiene esta área de influencia. Este nudo 2 esta área de influencia, ¿no? Este nudo 3 el área de influencia del nudo, ¿no? Y este nudo 6 el área de influencia. Entonces, por eso se llama el método de las áreas. ¿Qué tendríamos nosotros? Que la suma de estas áreas me tiene que dar el área total, ¿no? De la población. O sea que yo tengo ya toda mi población y entonces en cada uno de los nodos de la población yo voy estableciendo mis áreas de influencia, ¿no? Entonces, eso es lo que yo hago en cada nudo, el área de influencia. Bien, entonces dice, en este método se determinan las áreas de influencia correspondientes a cada uno de los nudos de la red para luego aplicar el caudal específico unitario, litro segundo por hectárea. Miren, caudal específico por unitario, litro segundo por hectárea. Determinado para cada tipo de área de abastecimiento y correspondiente al año horizonte del proyecto. Este caudal, ¿no? Esta área no es el área que hay actual, sino el área futura, ¿no? Entonces, QSUI es igual al caudal, ¿no? Específico y el unitario, que sería litros segundo por hectárea, lo multiplicamos por el área, me da un caudal para el nudo de litros por segundo. Entonces, si yo determino el caudal específico en un nudo y lo multiplico por el área, ¿no? Si yo necesito yo tengo el caudal específico de este nudo y lo multiplico por el área, pues yo tendría el caudal en este punto 1. Entonces, es caudal específico por el área, entonces tengo el caudal en el punto 2. Y así sucesivamente yo voy teniendo caudal en el punto 4. Este es el que va a abastecer al punto 4, este es el que va a abastecer al punto 5 y este es el que va a abastecer al punto 6. Entonces, eso es lo que en definitivas quiere decir. Dice, el área de influencia es aquella delimitada para cada una de las mediatrices de los tramos que llegan al nudo o punto 5. Se trata de determinar el consumo máximo horario para toda la zona a proyectar y la zona de influencia de cada nudo, a fin de definir la demanda unitaria. Para este método se enumeran los nudos que configuran la malla y se determinan el área de influencia de cada nudo. Se procura tener áreas de influencia de figuras geométricas conocidas o en caso contrario, se determinarán por AutoCAD. Anteriormente las áreas se calculaban por planimetría, ¿no? Pero ahora ya, como los planos ya tienen la topografía, usted lo tiene en AutoCAD, pues facilito nomás, delimita el área y le da específicamente cuál es el área de influencia de cada uno. Veamos un ejemplo. Dotación por todo concepto para la población futura, 180 litros habitante día. Área de la localidad, 30 hectáreas. Figuras 9, 10 y 9 11. Los factores caso 1 tendrán la siguiente, según las tablas B25 y B26 del RAS 2000, los siguientes valores, pero aquí ya tendríamos que hacer del RAS 2000 17. Entonces aquí le da un valor de caso 1 y aquí caso 2. Bueno, entonces tenemos que delimitar las áreas, como ya les dije. La dotación está aquí. Y entonces tenemos que ver lo siguiente. Dice, zonas de alta, media, baja densidad. Entonces, yo clasifico a la localidad en zonas. Por ejemplo, Pasto, zona de alta densidad. Por ejemplo, la zona de Unicentro, todo eso que es puro edificio, pues es una zona de alta densidad, ¿no? En la zona de densidad media, por ejemplo, en la misma zona Villavergel, ¿no? San Vicente. Y en la zona de baja densidad, pues, ¿no? Aquí necesitamos que sea de baja densidad, unas casas. Anteriormente, por ejemplo, en la Avenida de los Estudiantes era una zona de baja densidad. Sin embargo, ahora es una zona de altísima densidad, ¿no? Mire que una zona de baja densidad cambió, ¿no? Es que, por ejemplo, por la parte nueva de la Panamericana,
por allá atrás, que se fueron en la salida como a la Cocha. Por toda esa zona, ahorita es una zona de densidad baja, pero ya con el crecimiento de la localidad vamos a saber que la densidad va a ser alta. Por ejemplo, anteriormente el Pasto Viejo llegaba hasta San Felipe, por ahí. Pero mira, ahora ya está, mejor dicho, ya están llegando a las bocas del Galeras. Entonces, ahí nosotros vamos a saber, tendremos que delimitar qué es una zona de baja densidad, ¿no? Y decimos nosotros que la zona de alta densidad es cuando tiene 40 viviendas por hectárea. Y si yo tengo 6 habitantes por cada, 6 por 4, 200 habitantes por hectárea. Entonces, si yo digo, es una zona de alta densidad, 240 habitantes por hectárea. Entonces, sería, por ejemplo, la zona de alta densidad, por allá por Unicentro, toda esa zona. Media densidad, ¿no? Entonces, diríamos nosotros, esta media densidad de otros barrios, ¿no? Villavergel, en esa zona, ¿no? Que digo yo, San Vicente, de pronto, ¿no? Y una zona de baja densidad, pues, ahora sería por la universidad hacia abajo, ¿no? Es una zona de baja densidad. Como les digo, anteriormente, pues la zona de la avenida Estudiantes era de baja densidad y ahora ya está, pasó a ser de altísima densidad. Entonces, nosotros tenemos esto. Habitantes por hectárea, ¿no? Entonces digo yo, población futura, 240 habitantes por hectárea, y hay 5 hectáreas, entonces sería 240 por 5. De densidad media, ¿no? Son 120 habitantes por hectárea y hay 3 hectáreas. Entonces aquí tengo 13. Y la otra tengo 12 hectáreas y tengo 80 habitantes por hectárea. Entonces, si yo sumo esto, me da 3.480 habitantes. Actuales no, en el futuro. Entonces, para la densidad actual y densidad futura. Una cosa es, por ejemplo, cuando no había unicentro anteriormente, eso eran potreros. Y ahora está eso todo construido de alta densidad. Entonces tenemos la población futura de esto. Se determina un promedio de 6 habitantes por casa. Consumos. Consumo medio, dotación por población, sobre 86.400, y esto da 7,25 litros por segundo. El caudal máximo diario, ¿no? Caudal medio por caso 1, y el máximo horario, caudal medio por caso 12. Bueno, sería 15,08 litros por segundo. Consumo máximo horario, ¿no? A utilizarse en el balance de la red, 15,08 litros por segundo, y población 3.480. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, esto no, solamente es por población, pero puede ser industria, comercio, etcétera. Entonces este caudal máximo horario, pues se le suma al caudal industrial, ¿no? Y después calcularemos, ¿no?, el sistema de protección contra incendio, pero en este 15,08, pues es simplemente el consumo doméstico, que es por población. Entonces yo digo, aquí tengo un dato, ¿no?, que es el caudal unitario, ¿no? O sea, consumo unitario por habitante. ¿Qué será el caudal máximo horario dividido entre la población futura? ¿Cuánto es el caudal máximo horario? 15,08, ¿qué? Litros por segundo. ¿Sí? Y aquí 3.480. Entonces, esto me da un caudal unitario, miren, el máximo horario sobre la población futura, 0.00433 litros por segundo por habitante. Entonces, si me dicen, esto es por 3.400, entonces multiplico este por este y tengo el caudal futuro. Bueno, entonces teníamos nosotros que la zona de alta densidad, las zonas de alta densidad tendrían el caudal unitario, sería litro segundo por habitante por 240, ¿no?, habitantes por hectárea. Entonces, el caudal unitario para una zona de alta densidad es 1,04 litros segundo por hectárea. Para la zona media, digamos, ¿no?,
¿Qué son? Caudal unitario, pues 0.00433. ¿Por cuántos habitantes? 120 habitantes por hectárea, entonces sería 0.52. Y para la zona de baja densidad, sería 0.04 por, ¿no?, 60 habitantes por hectárea, entonces esto da 0.6026 litros segundo por hectárea. Entonces tendríamos esto y vemos lo siguiente. Por ejemplo, la zona, aquí hay tres zonas, una zona de baja densidad, aquí hay una zona de densidad media, esta es zona de densidad baja, está una zona de densidad media, aquí hay una zona de densidad alta, y aquí hay unas dos zonas. Esta parte de esta área, parte es de baja densidad y otra parte de este mismo nudo de densidad media. Entonces, ¿cómo hago para saber cuál es el caudal que tengo aquí? Pues serían, ¿cuántos tengo? ¿Qué baja densidad? 0.026 litros segundo por hectárea por las 4 hectáreas. 0.26 litros por segundo por hectárea. Como tengo de baja densidad, sería 0.026 por 4, eso me da 1, ¿no? 1.02, ¿no? Entonces, si ustedes ven este cuadrito aquí, 1.04. Eso da 1.04. Entonces yo digo aquí, como tengo zona de baja densidad, y la zona de baja densidad es 0.26 litros segundo por hectárea, por 4 hectáreas me da 1.04. Aquí en la zona media tengo 6 hectáreas. Entonces, en la zona media sería media densidad 0.52, ¿no? Por 6, 5 por 6, 30. Y esto me da litros segundo por hectárea por 6 hectáreas, entonces me da este caudal que necesito para esta área. Entonces yo tendría allí que yo multiplico 0,5 por 6 y es igual a 3, 312. El nudo 2 necesita este 1,04, este 312. Y veamos el punto 3, este me da 1,04. A ver, el punto 3. Entonces yo digo, es una zona de baja densidad, 4 hectáreas, entonces 0,26 por 3, ¿no? Zona de baja densidad, ¿no? 4 hectáreas por 0,26, entonces es 1,04. Aquí sería 1,04, ya lo vimos anteriormente, que esto es 1,04. Entonces, este punto, por ejemplo, el 4, ¿no? El 4 sería, el punto 4 es densidad media. ¿Cuánto es? 0,52 litros por segundo por hectárea. Por 3 sería 1,56, ¿no? 1,56 sería, ¿no? Aproximadamente. 1,56, ¿no? El otro sería 5,20 y el otro 3,12. Bueno, el otro sería 5,20, que sería de multiplicar, ¿no?, la alta densidad, que es 1,04 litros segundo por hectárea, por 5 hectáreas. Entonces, ¿qué nos da? 1,04, entonces esto da 5 litros. Aquí en la zona 6, ¿no?, sería 4 por zona media densidad por 0,52, más 4 por zona baja por 0,26. Y esa suma de esto más esto, me da lo que se llama 312. Entonces, miren ustedes, vengo con 15,08 litros por segundo, voy por acá, y en cada punto yo tengo 1,04, 312, 1,04, 312, etc. Si yo, por ejemplo, esto es, y si tengo una industria, de pronto aquí una industria, pues le pongo, ¿cuánto es el caudal? 3 litros por segundo, entonces se los pongo a 3. Pero entonces, si este 15,08 sería más 3, ¿no?, que puse la zona, porque esto es solamente consumo doméstico, pero si yo le pongo industrial aquí, entonces sería 15,08 más 3, 18,08. Y aquí tendría 5,20 y una flechita de 3 litros por segundo para la zona industrial. Bien, hay otros métodos que es de la repartición. Bueno, ¿cuándo se utiliza? Generalmente, ¿no? Fíjense ustedes, lo utilizo para zonas como pasto, por ejemplo, proyectos grandes, ¿no? Y zonas donde se nota la densidad entre una zona y otra. Por ejemplo, pues no es lo mismo
la población en esa zona de Unicentro o en la Avenida de los Estudiantes, que se están construyendo edificios como locos, no es lo mismo que en Villa Vergel, por ejemplo, o Bachué, o por allá por San Miguel. No, allá tienen necesidades bajas, en este tienen altísimas. Entonces, eso hace que en este método yo densifique. Empiece por hacer un trabajo de densificación futura. Por eso, este método es un poco digamos, necesita gente y dedicarle tiempo a trabajar esto de las densidades y para determinar cuál es la zona y cuál es su densidad para un futuro. Por lo tanto, cuando se dice estos métodos de densidades, pues es un método costoso, porque necesita tener gente que me vaya trabajando sobre el plano, se me vaya viendo el número de viviendas y todo, y me vaya clasificando las densidades entre tres, ¿no? Altas, medias y bajas. Entonces es un método que necesita bastante trabajo y entonces el costo es muy elevado. Sin embargo, para poblaciones, ¿no?, donde la densidad no hay una diferencia tan elevada de densidades, ¿no?, entonces podemos nosotros digamos en general, tomar como que si la densidad, si no hay esas diferencias, y entonces yo puedo trabajar ya no en litros segundo por habitante, ¿no?, como lo hacíamos aquí, y litros segundo por hectárea, ¿no?, o también, pues, como lo hacíamos aquí, litros segundo por, ¿no?, habitante por hectárea, ¿no?, sino que yo cojo, digo, el caudal máximo horario, lo divido entre el metros lineales de las tuberías. Metros lineales de la tubería. Ah, eso es más fácil, ¿no? Porque si yo en un plano, ¿no?, en un plano, pues yo digo, bueno, yo puedo medir las tuberías, ¿no? Entonces yo mido las tuberías matrices, las tuberías secundarias y las tuberías terciarias. Eso lo hago ya en AutoCAD rapidito, ¿no? Ya es muy fácil medir tuberías principales, yo las pongo en un color y listo, y me suma el AutoCAD. Las secundarias también y las terciarias también. Entonces yo puedo tener todas mis longitudes de tubería, ¿no?, y yo puedo decir el caudal unitario, ¿no?, es igual al caudal máximo horario sobre la longitud total de las tuberías. Y entonces, ¿qué me da? Ya no me da litro segundo por habitante, sino me da litro segundo por metro lineal. Y entonces, yo por cada metro lineal le aplico el caudal unitario, litro segundo por metro lineal. Entonces, tengo 100 metros. ¿Y cuánto dije? Un litro segundo por metro lineal. Y son 100 metros. 100 litros por segundo. Porque ya lo multipliqué por los 100 metros, entonces son 100 litros por segundo. Entonces, tendríamos nosotros ese método que dice método de la longitud abastericidad. Este método es utilizado generalmente cuando una localidad tiene zonificación uniforme. Consiste en distribuir el caudal por metro lineal de tubería, tanto principal como secundaria, y aplicando la siguiente expresión. Q unitario es igual a caudal de diseño sobre la longitud total de la tubería. En este método se suman las totalidad de las redes, incluyendo más las principales, como también secundarias y terciarias. Entonces vamos a ver lo que es el método dice el ejemplo, ¿no?, para ver esto. Población futura, 7.000 habitantes. Dotación por todo concepto, 190 litros. Longitud total de redes, 9.800 metros lineales. Caso 113, caso 115. Entonces, caudal unitario, caudales de dotación por población sobre 6.415.4 litros por segundo. Aquí solamente estamos tomando la dotación de tipo residencial, no estamos ni industrial ni comercial, solamente es para el ejemplo, pero cuando ustedes ya lo van a hacer, el 15.4, pues ya implica no solamente doméstico, sino comercial, institucional, pero aquí es para el ejemplo. Máximo diario, 20.02, máximo horario es 30.03. Entonces, el caudal unitario es igual a 30.03 sobre 9.800 y esto da 0.003064 litros segundo por metro lineal. Si yo tengo 20 metros lineales, entonces, o por ejemplo digo 0.0036,
litros segundo por metros lineales. Si yo tengo 100 metros lineales, entonces el caudal es igual a 3,064. Entonces ahí sale. Bueno, entonces, para el cálculo, pues nosotros vamos a tener, ¿no? En el cálculo de redes malladas tenemos este elemento de diseño. Por ejemplo, ya tengo la población, ¿no? Ya tengo mi población, luego yo lo que hago es llevar la tubería a los donde más necesiten consumo. Entonces aquí en rojito he puesto las tuberías principales, ¿no? En rojo, y esto me está formando dos mallas, esta malla de aquí y esta malla de acá. La amarilla son tuberías secundarias, miren ustedes cómo salta la tubería secundaria, no se une aquí, y esta tubería secundaria llega hasta aquí, ese amarillito, pero no se unen las unas con las otras, ¿no? Eso quiere decir. Y aquí tenemos válvulas aquí y válvulas aquí. ¿Para qué? Para en un momento determinado que falle en cualquier punto de esta red, solamente cierro estas dos válvulas y el resto queda en funcionamiento. Bien, entonces, lo primero que hago es ver las mallas, ¿no? Generar las mallas, como les digo. Mínimo 4 cuadras, no vamos a hacer cada cuadra una malla, ¿no? 4 cuadras una malla, aquí hay 6, ¿está bien? O máximo 9 cuadras, ¿no? 8 o 9 cuadras, aquí están las 9 cuadras, no podemos hacer, no, entonces esto para no trabajar solamente una malla, no, eso, tenemos limitaciones mínimas y máximas. Estas son las tuberías secundarias, estas son entonces, la malla es la roja, y aquí dice 1, 2, 3, 4, 8, ¿no? 12, 11, 10, 9, 5, etc. Entonces, esta es la malla y esta es la otra malla. La puse en rojo y la otra en amarillo, ¿no? Anteriormente no lo podía, pero ya se puede, entonces para que vayan distinguiendo. Las tuberías secundarias son las tuberías amarillas que vienen aquí, que vienen acá. Ustedes ven esas tuberías amarillas, son secundarias. Y las negras son terciarias, ¿no? Y estas van para acá, ¿no? Si sale para acá, pues para la zona de acá, entonces son tuberías terciarias que van, por ejemplo, la cuadra llega aquí y aquí termina. Y muchas veces las terciarias también las podemos unir, ¿no? Si pudiéramos unirlo mejor, porque le podríamos nosotros meterle unas válvulas aquí, entonces si se daña este tramo, sale solamente este, pero no sale este. Bueno, eso es. Entonces, esa es la red que tenemos nosotros y formamos las mallas. Entonces, ¿qué dice aquí? Entonces, tuberías principales son las marcadas con los ejemplos, ahí la que viene en rojo. Tuberías secundarias o de relleno son las conductos, lo que viene en amarillo, ¿no? El cálculo de una red mallada se efectúa solamente en las mallas principales. Generalmente se desprecian las pérdidas menores y solamente se consideran las pérdidas por fricción. Generalmente se desprecian las pérdidas menores, pero ustedes, como tienen Colebrook, y ustedes dicen, bueno, yo le puedo calcular las pérdidas totales, ¿no? Yo puedo saber cuál es la pérdida por fricción y por aditamentos. Si yo tengo tales aditamentos, entonces tendría los CAEs de ese tramo de la red. Entonces, si yo tengo los accesorios, pues tengo los CAEs. Entonces, ahí podría yo decir pérdida de carga total es igual a pérdida de carga por fricción más aditamentos y me da el valor de HST. Ustedes lo tienen en la ecuación, o sea que tienen que utilizarlo. Entonces, decíamos nosotros que se pueden considerar. Anteriormente era difícil, ahora ya no, pues yo solamente meto los CAEs y ya y listo, ¿no? De la tubería de red de distribución y le meto los CAEs. ¿Y el CAE por qué? K por válvula, K por codo, por T, etcétera. Entonces voy metiendo los CAEs y puedo calcular las pérdidas de carga total. Cálculo hidráulico de la red de distribución. Modelación de red de distribución de agua. Todos los sistemas de red de distribución deben contar con un modelo hidráulico, a través del cual se pueda predecir el comportamiento frente a diferentes condiciones operativas de mantenimiento y de expansión. Deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones. La modelación debe realizarse en periodo extendido. Ojo que esto es una palabrita que la voy a subrayar porque esto es muy interesante. Con frecuencia horaria, acá también, esto también, con frecuencia horaria.
Es muy importante que el periodo esté con frecuencia horaria. Incorporando en los nudos los patrones de consumo medidos en el campo. En condiciones excepcionales en que la dicha información no esté disponible, debe justificarse la selección de los patrones empleados. Entonces, ¿qué quiere decir? Miren, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger el caudal máximo horario. ¿Cuándo se presenta en una red de distribución el caudal máximo horario? Pues diga usted 6 o 7 de la mañana. Allí es el máximo y de ahí empieza a bajar, ¿cierto? Nosotros vamos a coger cuando está en el máximo. Pero cuando me dice que es periodo extendido con frecuencia horaria, quiere decir que yo, el cálculo de que voy a hacer de la red, tiene que ser no solamente para las 6 de la mañana o 7 de la mañana, sino que tiene que ser de las 7 de la mañana del primer día, 7 de la tarde, hasta las 7 de la noche. O sea, que yo tengo que, cuando digo periodo extendido, quiere decir que yo voy a tener 24 datos, ¿no?, de piezométrica en cada punto. Lo que es la piezométrica por ejemplo, a las 7 de la mañana, a las 8, a las 9, a las 10. Entonces, ¿por qué? Porque voy a tener la piezométrica de 7 a 8, 9 a 10, a 11, va bajando. Y después vuelve a subir, dice, o 12, ¿no? Vuelve a subir, después vuelve a bajar y vuelve a subir. Pero eso es hora tras hora. Entonces yo digo, por ejemplo, yo diseño a caudal máximo horario. ¿A qué horas es? A las 7 de la mañana. Después a las 8 el caudal ya no va a ser el caudal máximo horario. Si, por ejemplo, el caudal máximo horario es 30 litros por segundo. Pero a las 9 de la mañana no van a ser 30, sino 25. ¿Por qué? Porque el caudal se disminuyó. Entonces, para 25 litros por segundo tengo que diseñar la red de distribución. Después fue bajando a 20 litros por segundo, dice. Entonces tengo que diseñar cada hora, tras hora, dice, después fue 20 litros por segundo. Después 18, 16, a las 4 o 5 de la tarde empezó a subir a 19, 20, 23 y después empezó a bajar a las 7, a 8 de la noche hasta las 2 de la mañana que el caudal eran 10 litros por segundo. Entonces yo diseño la red y le meto los datos de caudal para un caudal de 10 litros por segundo. O sea que tendría 24 curvas. Y yo puedo hacer una evaluación de qué pasa durante las 24 horas del día, cómo se comporta, ¿no? Cuál es el comportamiento de la tubería, de la presión en un punto determinado a lo largo del día. Entonces yo tendría 24 puntos, ¿no? Y sabría yo a las 3 de la mañana qué presión tengo, a las 6 de la mañana qué presión tengo, a las 10 de la noche qué presión tengo. Entonces, por eso digo periodo extendido. Esto ya es... ¿Qué pasa? Que nosotros ya con los computadores es mucho más fácil trabajar, ¿no? Entonces, por eso se nos pide mucha más información. Entonces, dice los programas utilizados en la modelación hidráulica deben incorporar el método de gradiente para sus cálculos. Todos los modelos hidráulicos deben estar calibrados y validados con base en las series disponibles de presión, caudal y niveles en los tanques. La validación de los modelos hidráulicos debe realizarse con una frecuencia mínima de 5 años. Entonces, a los 5 años tenemos que validar el modelo. ¿Por qué? Porque me puede fallar o no. Entonces, toca chequearlo, ¿qué es validar? Ver lo teórico con lo práctico. Ejemplo, yo llego y decíamos nosotros que en la red de distribución van medidores de caudal y medidores de presión. Entonces, en un punto de la red, usted ya como tienen las 24 horas del día, dice, mire, en este punto de la red, a las 7 de la mañana la presión es de 30 metros. Eso lo dice teóricamente. Entonces, usted va a las 7 de la mañana y ve a ver si son 30 metros. Pero si yo dije 30 metros y la presión que hay ahí a las 7 de la mañana es de 25, quiere decir que no está lo teórico con lo real. Entonces, ahí hay que manejar el modelo de tal manera que lo teórico sea similar a lo general. Entonces, eso tiene que hacerse para validar los modelos, porque hay que reajustarlos, ¿no? Bueno, dice, el diseño de la red debe contemplar los sitios de salida para mediciones piezométricas de caudal
y puntos de muestreo en red de distribución. Hay que mostrar la red, ¿no? Entonces, tenemos que tener un punto de muestreo donde yo pueda determinar cuál es la calidad del agua en esa zona. Será implementar un escenario de modelación que contemple la operación de la red de distribución bajo la premisa de contingencia por incendio. Aquí no estoy aplicando el incendio. ¿Y qué pasa? Aquí yo le digo, bueno, si yo le meto los hidrantes y hay un incendio, pues cómo se comporta, ¿no? Y un incendio es un caso especial que me necesita más agua. Por eso nosotros, el escenario de modelación de la operación de la red de distribución bajo la premisa de contingencia por incendio, y nosotros metemos un hidrante, 2 hidrantes, 5 hidrantes en la red, para ver qué pasa con la... Primero, qué pasa si no hay incendio. Y segundo, qué pasa si hay incendio. Bueno, para el cálculo hidráulico de la red de distribución debe utilizarse los métodos de la teoría lineal o de gradiente, o de Hardy-Cross. El de las longitudes equivalentes o cualquier otro método de cálculo similar, el cual debe ser previamente aprobado por la empresa encargada del servicio. Entonces vamos a ver el método de Cross y el método de longitudes equivalentes. Esto ya los computadores lo hacen muy fácil, ¿no? Pero nosotros, como me diría algún profesor, Saldarriaga, el de la de hidráulica, me decía, hombre, en un examen, a mí me gustan que lo hagan los exámenes a lápiz, porque es a lápiz donde se aprende. Ya después que lo hacen a lápiz, ustedes ya ven los datos y ya saben qué están haciendo. Aquí la parte importante no es la parte computadora, sino la conceptualización. ¿No? Además deben tenerse en cuenta las siguientes especificaciones. Puede utilizarse software especializado para el cálculo hidráulico de red, los cuales son programas comerciales ampliamente conocidos y que están basados en los métodos anteriormente mencionados. Son el EPANET y el WaterCAD. Nosotros vamos a trabajar con EPANET. Yo creo que ustedes ya han trabajado en EPANET. A la final vamos a ver cómo hacemos para ver las mallas y las redes y cómo es el cálculo correspondiente. En caso de que para el diseño de la red de distribución se opte por un programa basado en métodos diferentes, este debe ser aprobado por la empresa prestadora del servicio. De todas formas, el método de cálculo del programa utilizado para el análisis hidráulico de la red debe permitir el análisis de las líneas abiertas en conjunto con el de las redes cerradas. Bueno, el método o programa de computador debe permitir el cálculo optimizado de la red de distribución. Eso quiere decir que los diámetros resultantes para cada una de las tuberías que conforman la red de distribución deben estar optimizados desde el punto de vista de los costos globales de la red. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que el diámetro mínimo de la red es 3 pulgadas, ¿no? De la red matriz. Ya tuberías como por ejemplo en la red de distribución ramificada, pues el diámetro mínimo es de 2. Bueno, aquí viene una cosa, dice, los errores de cierre para el cálculo hidráulico de la red será como máximo 0,10 metros en caso de que el cierre de convergencia sea la cabeza piezométrica en los nodos de la red, o 0,10 litros por segundo en el caso del criterio de convergencia sea el cumplimiento de la ecuación de continuidad en cada uno de los nodos de la red. Supongamos que tenemos un punto. La cota es 50 metros. Y digamos que la presión, ¿no? 15 metros. Entonces yo tendría 50 metros más 15 serían 65. Lo que yo necesito es que la piezométrica por un lado y por otro que lleguen a ese punto sean iguales. Que la piezométrica por aquí llegue, decíamos, 60 más 15, 75. Y por acá, 60 más 15, 75. Aquí, que lleguen a 75. Pero muchas veces la piezométrica no llega igual, sino de pronto, por ejemplo, me llega la una en 75 y la otra en 77. Entonces hay 2 metros de diferencia, lo que quiere decir es que el cálculo está incorrecto. El error de cierre entre la una que viene por un lado y la otra debe ser menos de 10 centímetros. Si yo tengo un error de cierre entre dos piezométricas que llegan a un mismo punto, entonces si es menos de 10, se acepta el error de cierre. Pero si es más de 10 centímetros, tiene que usted volver a recalcular el sistema.
¿no? Bueno, dice, para el cálculo hidráulico de la red, el programa o método utilizado debe hacer uso de las ecuaciones de pérdida de cabeza en una tubería simple, tal como se establece en el siguiente libro. Ecuaciones de pérdidas por fricción, pues voy a utilizar Darcy-Weisbach, Colebrook-White. Nosotros estamos ya metidos en Colebrook, yo creo que para mí es lo más fácil, ¿no? Y tiene muchas implicaciones, porque yo como puedo tener ya el dato del diámetro, y entonces si yo tengo los diámetros, yo puedo calcular las pérdidas por accesorio y me da de una vez la pérdida total. Por eso, de una vez, Colebrook, ¿no? También puede utilizarse cualquier tipo de ecuación para flujo a presión, tal como la ecuación de Hazen-Williams, con la debida consideración de los rangos de validez y la exactitud en cada uno de ellos. Entonces, vamos a utilizar tenemos en el ejercicio Hazen-Williams, pero nosotros vamos a modernizarlo y vamos a calcular por Colebrook. La ecuación de Darcy-Weisbach en conjunto con la ecuación de Colebrook-White es adecuada para todos los tipos de flujos turbulentos. No solamente es para líquidos, sino para gases. En cambio, la de Hazen-Williams es para agua y a una temperatura promedio de 15 grados centígrados. Y tiene limitaciones de velocidad y limitaciones de diámetro. Entonces dice, para el cálculo del flujo en las redes de distribución debe considerarse el efecto producido por cada uno de los accesorios colocados en la tubería y que produzcan pérdidas de cabeza adicionales, tales como válvulas, codos, reducciones, ampliaciones, etc. Si las uniones no implican cambios localizados en el diámetro, no deben tenerse en cuenta para el cálculo de las pérdidas menores, ¿no? Las uniones de tubería, no. Para el cálculo de pérdidas menores debe utilizarse el coeficiente de pérdidas menores multiplicado por la cabeza de velocidad en el sitio donde se localice el accesorio. También puede utilizarse el método de las longitudes equivalentes de tubería, añadiendo dichas longitudes a la longitud real del tramo, siempre y cuando el programa utilizado permita la entrada de la longitud de cada tubería en la red como uno de los datos de entrada del programa. En caso de que se opte por el uso de ecuación universal para conductos a presión, debe tenerse en cuenta todo lo establecido en el numeral tal. Bueno, para el cálculo de las pérdidas menores, debe tener en cuenta todo lo establecido en el literal tal, ecuación para el cálculo de pérdidas menores. Aquí, golpes de ariete en la red de distribución, pues hay programas que sí tienen, ¿no? El cálculo del golpe de ariete en la red de distribución. Nosotros, pues, vamos a, lo que pasa es que en la red de distribución, los lavamanos, lavaplatos, esos son amortiguantes del golpe de ariete, ¿no? ¿Por qué? Porque me están... Pero hay programas que sí hacen, por ejemplo, ¿qué pasa en una red de distribución si yo cierro una válvula? Y entonces cierro la válvula y entonces tengo que hacer el programa para ver qué pasa, qué implicaciones tiene ese cierre de la válvula en el sector. Y aquí también podemos utilizar un programa para calcular el golpe, el sistema sin golpe de ariete, pero también podemos utilizarlo para calcular el golpe de ariete en la redistribución. Pero eso sí ya depende del tipo de programa. Dice, pérdidas en la red de distribución. Debe poderse detectar las fugas y las conexiones clandestinas en la red de distribución a través de un programa de monitoreo que incluya medidas de presión y caudal, utilización de geófonos y la comparación de las presiones medidas con las presiones teóricas calculadas mediante el uso de algún programa o software comercial para el cálculo de la red de distribución. Yo puedo ver, por ejemplo, cuando hay conexiones clandestinas y el caudal es alto, yo puedo ver si la línea piezométrica a la entrada y a la salida, qué pasa con las líneas piezométricas o qué pasa con los caudables a la entrada y salida del tramo, y en base a eso poder determinar si están utilizando conexiones clandestinas, ¿no? O me puedo poner unos geófonos y ir al lado de la tubería y de pronto descubrir conexiones cerradas o ilícitas, ¿no? Y disminuir las pérdidas en la red de distribución. Dice, métodos de cálculo del golpe de ariete en red de distribución. El estudio del golpe de ariete puede hacerse utilizando métodos o programas comerciales de computador que permitan el análisis de fenómenos transientes en red de distribución de agua potable.
Bien, entonces lo que vamos a hacer en la siguiente clase es ya entrarnos al cálculo de las redes de distribución y para eso vamos a ver cómo utilizamos el método de Harvey-Cross. Bien, señores, entonces vamos a dejar allí y como siempre lo he dicho, energías positivas siempre. Muchas gracias.